Hola gente bonita, ¿cómo están? Después de algún tiempo de andar por ahí vagando y disfrutando y organizándome, por fin, gracias a Dios, ya estoy aquí de regreso para compartir los videos que quedaron por ahí pendientes, que es toda esta parte de la historia de la danza. Y pues bueno, ya les había comentado que lo pienso dividir en tres partes, que es la parte de la prehistoria y el mestizaje. Después vamos a irnos desde que están los primeros registros de los profes de danza aquí en el continente americano hasta la primera mitad del siglo XX. Y el último video va a ser de la segunda mitad del siglo XX hasta estas décadas del siglo XXI y todo lo que está pasando actualmente. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a buscar hacerlo de forma rápida y práctica, y me voy a basar en las preguntas que me hicieron el día que les dejé la cajita, como de qué dudas tenían al respecto. Y pues bueno, antes de contestar esas preguntas, quiero comenzar con dos frases que creo que están bastante buenas para este tema. Y la primera es una que ya les dejé en las historias en días anteriores, y es que el arte de la danza es el más antiguo y el más humano. Y es que varios autores consideran a la danza como el arte primero, como el primer arte, porque la parte del movimiento del cuerpo humano es algo pues natural, es algo intuitivo y va muy de la mano con el ritmo, que es algo que también encontramos en todas partes, en todo el universo, en todas las cosas de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, Alberto Dalal menciona que también es el arte más inmediato, o sea, porque lo puedes tener de alguna forma, pues en cuanto tú quieras empezar a expresarte a través de tu cuerpo. Y pues el arte más humano porque la materia prima de este pues somos nosotros mismos, es algo que ya les había comentado. Ahora, esta sección sí está basada principalmente en las investigaciones de Alberto Dalal, en el libro que se llama La danza desde sus inicios, de Artemis Marchesini. Espero que sí sea así el acento. Ese libro también está buenísimo, si lo pueden conseguir, consíganlo, se lo súper recomiendo. Y en otro autor que no me acuerdo bien, bueno, más bien no sé bien cómo se pronuncia, pero es Carvalho, algo así. De todas formas se los voy a dejar aquí en la descripción. Y pues bueno, ellos hablan mucho de cómo empezó a surgir la danza. Y la segunda frase que les quiero compartir es precisamente de esta autora de Artemis, que dice: se ha bailado siempre y en todas partes, y así está demostrado a través de la historia. Entonces, ahora sí, vamos a la primera pregunta, que fue: ¿cómo sabes o cómo sabemos que realmente la danza existe desde la prehistoria y desde todos los tiempos? Y pues bueno, dejando a un lado lo que les decía con esta primera frase de que es el arte del que podemos disponer desde que nosotros querramos empezar a manifestar algo con el movimiento corporal, hay evidencia a través de diferentes pinturas rupestres donde se simula a estas interpretaciones dancísticas desde la prehistoria. En diferentes cuevas hay diferentes ejemplos alrededor del mundo, y eso también evidencia que las primeras danzas eran danzas colectivas, es decir, danzas que se hacían en grupo, danzas que se hacían en comunidad, que se hacían en las tribus. Y algo que me gustó mucho desde que empecé esta investigación es que la hipótesis más ocurrida del origen de la danza es que se utilizaban movimientos y ritmos marcados y reconocidos para cada grupo en ese entonces, pero que sobre todo, más que el ritmo reconocido, eran los movimientos reconocidos o lo que esos movimientos representaban y significaban para cada grupo. Es decir, la forma o apariencia de la danza, que es uno de los elementos de los que ya platiqué en uno de los videos anteriores. Y pues bueno, esta forma o apariencia de la danza en la prehistoria generalmente emulaba movimientos usados en la cacería, en los combates, que ahorita vamos a hablar de algo curioso de eso, en ritos de iniciación, en ritos de fertilidad. O sea, eran movimientos que los bailarines tomaban de lo que observaban y que en su grupo lo empezaban a utilizar y ya sabían que estaban representando eso. Entonces, de aquí surge una siguiente pregunta,
que era que quiénes eran los principales expositores de las danzas o qué grupos eran como los más representativos dentro de la prehistoria. La verdad es que, como les decía, estas danzas en la prehistoria surgieron en las tribus, entonces en realidad dentro de cada tribu había danzas para diferentes eventos de diferentes estaciones del año o de diferentes fenómenos naturales, e incluso pues alrededor del mundo podrían estar interpretando una danza para lo mismo, o sea, por ejemplo, la danza de la lluvia, que la hemos escuchado en muchos lados, pero en cada tribu a lo mejor era diferente por estos movimientos que significaban diferentes cosas para cada grupo. Entonces, realmente, pues estos expositores eran las mismas tribus o los mismos grupos étnicos de los lugares. Sin embargo, sí había danzas donde había, por así decirlo, solistas o guías que de todas formas estaban acompañados por todo su colectivo, pero ellos iban marcando el paso, ellos iban marcando la interpretación o diciendo, más bien o bailando o simulando los pasos principales de la coreografía establecida. Y con base a estos principales bailarines se les empezó a establecer los nombres a las danzas. Por ejemplo, hay danzas con nombres de guerreros o danzas con nombres de personas específicas de las tribus. Y bueno, ahorita voy a profundizar un poquito más en el papel tan importante que jugaban estos guías en las danzas colectivas. Ahora, estas danzas eran utilizadas en diferentes celebraciones, en diferentes ritos y en diferentes ocasiones y con diferentes objetivos. Se tiene documentado dentro de lo que yo leí, de lo que yo me puse a investigar, dos tipos de danzas dentro de la prehistoria. Puede ser que haya más, si alguien conoce más, aquí déjenmelo en los comentarios, ya se la saben. Pero lo que yo encontré es que principalmente había danzas gimnásticas o acrobáticas y danzas mímicas. Vamos a hablar primero de las danzas gimnásticas. Eran danzas donde sí se requería un poco de una habilidad física un poquito más desarrollada o de más coordinación, y sobre todo donde el bailarín, que estas danzas estaban principalmente apoyadas en bailarines principales o bailarines guías, pudieran hacer movimientos muy amplios o muy exagerados o que pudieran de alguna forma transmitir a lo mejor de manera más directa o más concreta el significado de la danza. Y pues como también lo dice su otro nombre, acrobáticos, pues luego ahí hacían sus piruetas o ¿cómo se dice? Pues sí, sus pasos más elaborados. Y las danzas mímicas eran meramente colectivas. Puede ser que sí hubiera un guía, pero en general todos podían bailar esa danza como tal. Y se basaban en imitar o simular animales o fenómenos naturales o eventos concretos. De esta parte de las danzas mímicas en la prehistoria surgen, por ejemplo, las danzas de la muerte, de la resurrección, las danzas de la guerra, que las danzas de la guerra son de las danzas que se tiene documentadas como danzas del continente americano. O sea, hay más registros, o los primeros registros de las danzas de guerra son de nuestro continente. Entonces, en esta parte quiero profundizar un poquito más detallado como este tipo de danzas que todavía se están buscando rescatar, pero da para un tema totalmente aparte. Y pues bueno, por ejemplo, también encontré que había una danza que se llama danza de canoa, que era donde toda la tribu se unía para ir simulando cómo navegaba una canoa. Y pues bueno, retomando un poquito la parte de los bailarines líderes, otra forma, más bien otra pregunta que me decían era de qué forma sabemos actualmente cómo eran esas danzas. Y pues bueno, estos bailarines líderes o bailarines guías, como se les conoce a estos bailarines principales o solistas dentro de las tribus, no solamente tenían la misión de hacer estos pasos elaborados o de transmitir este mensaje con agilidad, sino que también tenían la misión de preservar las danzas de la prehistoria. Tenían la misión de saber realmente compartir cuál era el significado del movimiento específico, compartir cuál era el significado de la danza como tal, preservar que los movimientos fueran lo más
pues apegado a los originales y transmitirles todo este conocimiento al bailarín líder que le iba a seguir, o también a lo mejor a los nuevos integrantes de la tribu o a las generaciones que venían. Es decir, su misión era enseñarles como tal cómo tenían que participar dentro de las danzas colectivas de esta época prehistórica. Entonces, esto va de la mano con los géneros dancísticos, porque las danzas autóctonas que todavía se logran preservar hasta la actualidad, pues se van quedando de esta manera, de generación en generación en los grupos étnicos originales donde fueron creadas. Y pues bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poquito del mestizaje. Como les decía, aquí en nuestro continente las danzas de guerra se utilizaban mucho para prepararse para ir al combate, pero también después del combate para dar gracias por lo que se había obtenido. Entonces, cuando llegan los españoles, pues imagínense el choque cultural de todo, y pues la danza también sufre este mestizaje. Y lo más relevante, lo más destacable es que todas estas danzas de la prehistoria, o la mayoría, ya no tenían el objetivo de simular a lo mejor a los animales, o de simular a los fenómenos naturales o a las estaciones del año, como ya no tenían este objetivo principal. Se fue dando el mestizaje y se fue cambiando a que el objetivo fuera hacer interpretaciones para las celebraciones de índole religioso, principalmente católico cristiano, que fue lo que trajeron con la evangelización. Y muchas danzas fueron mezclando las dos partes, los pasos que se utilizaban desde muchísimo antes de la época de la conquista, con la parte de los rituales religiosos. Entonces, de aquí empieza a surgir el mestizaje en esa parte, y también pues que en la época prehistórica la forma de vestir, los aditamentos o los instrumentos que se utilizaban aquí, por ejemplo, eran muchas pieles, huesos, piedras preciosas, y con el mestizaje empezó a cambiar todo esto a usar textiles pues de los que se traían para acá, ropa más cubriente, ropa más elaborada y con detalles obviamente súper influenciados de toda esta parte de la colonia. Entonces, pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí. La siguiente parte es ya la época de la Nueva España y de cómo se tienen los registros de los primeros profesores de danza y de arte en nuestro continente. Pues bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo, y que si tienen algo más que me haya hecho falta y que lo quieran compartir, con todo gusto los leo aquí en los comentarios. Y pues nada, bonito día a todos, les mando un abrazo y espero que estén muy muy bien.